Hola chicos, hoy vamos a ver qué es el control por el estímulo, utilizando como metáfora una clase de educación sexual y reproductiva. Bueno, muy bien. Para hablar del control del estímulo o del control estimular, es necesario que hagamos alusión a dos elementos particulares, dos elementos iniciales y necesarios, que hacen parte de esto que se conoce como el control estimular. Bueno, el control estimular implica o es un proceso en donde la conducta queda bajo el control de estímulos que contextualmente han precedido a dicho comportamiento. Como bien lo pueden ver, eh, hablar de control estimular implica hablar de estímulos. Y como ustedes bien lo saben, en la cadena comportamental los estímulos siempre preceden, o en la cadena de análisis comportamental, los estímulos siempre preceden a la conducta. En la medida en que estos estímulos preceden la conducta y esta conducta es reforzada o castigada o, o reforzada o extinguida a partir de las consecuencias que ocurren posterior a la conducta, estos estímulos adquieren cierto control para establecer una ocasión en la que la conducta se presenta. Mm, es algo así como lo que les he dicho en otras ocasiones. Toda conducta ocurre en un contexto en particular y es reforzada en ese contexto particular. En la medida en que esa conducta es reforzada en ese contexto particular varias veces a lo largo de la historia de aprendizaje de un organismo, esta conducta queda bajo el control de los estímulos contextuales en donde se presentó previamente dicha conducta y fue eh, reforzada, castigada o extinguida. ¿Listo? Para hablar de control estimular tenemos que tener en cuenta dos elementos, les decía hace un momento. El primero es la discriminación y el segundo es la generalización. Son dos procedimientos que ustedes ya conocen, que vamos a hablar de ellos de manera breve. Bueno, para hablar del control estimular y del primer elemento que es la discriminación, imagine la siguiente situación ejemplo. Imagine que usted sube una foto que se acaba de tomar recién a uno de sus estados en una de sus redes sociales. Inmediatamente usted recibe un mensaje interno de su pareja con uno o varios de estos emojis, estos que ustedes ven aquí. Como pueden ver, su comportamiento fue subir una foto a la red social. La consecuencia es que usted recibe uno de estos emojis por parte de su pareja. Pero esta consecuencia también es un estímulo para una siguiente respuesta de su parte, me refiero. En este caso, en el momento en que usted recibe uno de estos emojis, usted responde a ese mensaje de su pareja. Eh, y la manera como usted responda a estos emojis dependerá de qué tanto control estimular tengan estos emojis en su historia de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de su propia historia de aprendizaje con cada uno de estos emojis, con alguno de ellos o con todos al mismo tiempo, su respuesta será de cierta manera. ¿Ok? No tengo que aclarar que este tipo de emojis tienen una connotación particular y muy probablemente la connotación en la mayoría de las personas que me están viendo es similar por su propia historia de aprendizaje. Es decir, en ocasiones en donde se ha entrado en contacto con estos elementos estimulares, su conducta, la conducta que usted presenta ante estos elementos estimulares, ha sido reforzada, castigada o extinguida de alguna manera. Y eso hace que se mantenga o no un tipo específico de respuesta ante este tipo de emojis. Bueno, puede haber personas que reaccionen de una manera específica, de una manera específica apetitiva frente a estos emojis, de una manera específica aversiva frente a estos emojis, u otro tipo de reacciones. Bueno, lo que quiero indicar con el ejemplo es que la respuesta que usted tenga en el chat una vez ha recibido uno de estos elementos, estará controlada precisamente por o más bien estará controlada por en cuáles ocasiones, ante estos mismos estímulos, su respuesta, la que acaba de dar o una similar, ha sido reforzada o castigada. ¿Ok? Bueno, muy bien. Con ese ejemplo vamos a pasar a lo que es la discriminación. La discriminación es un proceso de acotamiento del comportamiento ante una situación estimular. Lo que permite es que su comportamiento, digamos, sea una o guarde una relación
con un estímulo en particular, de tal manera que cada vez que se presente ese estímulo, la respuesta va a ser igual o muy similar a aquella respuesta que ha sido reforzada en presencia de ese estímulo. ¿Ok? ¿Qué implica la discriminación? Implica que el estímulo discriminativo siempre se presenta antes de la conducta, eso ya lo sabemos. Sin embargo, este estímulo discriminativo no la causa, sino simplemente presenta la ocasión para su ocurrencia. Recuerden que un estímulo discriminativo, hablando ya del proceso de discriminación, un estímulo discriminativo es aquel estímulo que presenta la ocasión para que esa conducta sea reforzada. Es decir, como bien lo indica la diapositiva, no causa la conducta, sino simplemente um, indica que si la respuesta, que si la conducta se presenta, hay una alta o una baja probabilidad de ser reforzada. Si previamente ha sido reforzada en otros contextos, pues la probabilidad de que sea reforzada la conducta ante ese estímulo discriminativo será alta. ¿Ok? A esto se le conoce como proceso de discriminación. ¿Y cómo ocurre? Pues lo que les acabo de decir, el comportamiento es reforzado bajo una situación contextual particular. Al reforzarse, se lo hace precisamente en un contexto específico, que en este caso el contexto es el mismo estímulo discriminativo o un conjunto estimular. Esto tiene que ocurrir varias veces. En la medida en que ocurre varias veces, pues es más rápido el aprendizaje y el proceso de discriminación es muchísimo más acotado, mucho más específico. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el segundo elemento del control estimular, que es la generalización. La generalización permite ampliar el rango, a diferencia de la discriminación, permite ampliar el rango comportamental y reactivo de un organismo a otras situaciones similares. Es decir, si el proceso de discriminación hace que el organismo reaccione ante un estímulo específico, se comporte ante un estímulo específico, el proceso de generalización es un proceso, vamos a decirlo así, contrario a la discriminación. Permite que el organismo reaccione de una manera similar ante estímulos que guardan algunas propiedades o algunos parámetros similares. Como siguiendo con el ejemplo, si ustedes se fijan, cada uno de estos emojis son diferentes. Visualmente son distintos, son imágenes diferentes. ¿Sí? Pero una persona pudiese reaccionar ante cualquiera de ellos de manera similar. Es decir, ante este fuego, esta llama, hay una reacción particular, pero la reacción ante esta llama puede ser similar a la reacción ante este muñequito de color morado o ante el emoji que está moviéndose aquí, que es, si no estoy mal, es un melón, o ante la berenjena, ¿sí? Ah, guardan de alguna manera algunas propiedades similares cada uno de estos emojis. Si se presentara de manera individual cada uno de estos, pues la reacción puede llegar a ser similar. Y si eso ocurre así, estamos ante un proceso de generalización, es decir, usted ha generalizado su respuesta ante unos estímulos particulares o ha generalizado eh, las propiedades funcionales de un estímulo con respecto a los demás. ¿Ok? ¿Qué implica el proceso de generalización? Que el organismo, como les digo, reacciona ante diferentes estímulos discriminativos que comparten propiedades o parámetros similares. Estas propiedades o parámetros similares pueden ser visuales o pueden ser formales o incluso pueden ser arbitrarias, como en el caso del ejemplo que les acabo de poner. Eh, Salvo por estos dos elementos, el diablito y la berenjena, que guardan un color similar o obtienen un color similar, los otros dos elementos no lo tienen. Podríamos decir que este fuego y este melón guardan una propiedad formal similar, que sería como el color, que es lo más parecido. Y lo mismo estos dos. Pero fuera de eso, son completamente distintos. La, la similitud, entre comillas, entre estos elementos es una similitud atribuida de manera arbitraria. Bueno, y eso se da como a partir de entrar en contacto con los estímulos discriminativos en situaciones contextuales y haber sido reforzado en esas situaciones contextuales. ¿Ok? Esa es una forma de establecer sus propiedades de manera arbitraria. Luego entraremos a ver con mayor detalle cuando veamos um, el tema de comportamiento en función de las relaciones arbitrarias,
entraremos a ver cómo se adquieren esas propiedades precisamente arbitrarias. Bueno, ¿y cómo se da el proceso de generalización? El comportamiento siempre es reforzado bajo una situación contextual particular. Al reforzarse, también se refuerzan situaciones funcionalmente similares. Bueno, ¿qué es lo que les acabo de decir? Bien, para aclarar esto de estímulos discriminativos, siguiendo nuestros ejemplos que hemos visto acerca de la educación sexual, vamos a tomar algunos de estos ejemplos para hacer aclaraciones frente a los conceptos. Bueno, un estímulo discriminativo, como ustedes ya lo saben, esto es un recorderis, es aquel evento conjunto estimular que señala o indica la posibilidad de una consecuencia subsiguiente. Es decir, le indica o señala la, la posibilidad de que ocurra un reforzamiento o un castigo, ¿sí? O que no ocurra un reforzamiento. Es aquel en cuya presencia un comportamiento es altamente probable de presentarse, ¿sí? A eso se refiere el estímulo discriminativo. Y esto se da porque la conducta es reforzada previamente en presencia de ese estímulo en particular, y eso ha ocurrido varias veces, como ya lo habíamos mencionado. Un ejemplo de esto es su comportamiento ante los mensajes de WhatsApp. Vamos a ver. Em, Cuando un amigo te escribe, tú te comportas de manera muy particular y diferente a cuando lo hace tu pareja o cuando lo hace tu familia. Estos son ejemplos de lo que puede encontrarse en un chat de WhatsApp, cuando su amigo o su amiga le dice, amor, ese man no te quiere o no quiere nada serio con vos. Amiga, date cuenta. Y te pone ahí un hashtag de Karol G, bueno, la canción. Cuando tu pareja te escribe Oli y te dedica un pedazo de una canción como esta, que aparece aquí, que es de aventura, por cierto. O cuando tu familia te escribe o tú le escribes a tu familia, o tú ves un mensaje de tu hermano escribiendo en el grupo familiar que dice, hola ma, ya me di cuenta que mi hermano es tu hijo preferido. Y te pone un hashtag. Bueno, hasta ahí todo bien porque estos mensajes, digamos, guardan relación con lo que normalmente uno encontraría en, en una situación normal. Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio y es, imagine que este mensaje no se lo escribe su amigo, sino su mamá. O este mensaje no se lo escribe su pareja, sino un familiar, o un amigo, o una amiga. Entonces la cosa cambia. A lo que voy es lo siguiente, estos mensajes, mm, así como están escritos, nos parecen, digamos, normales, porque hemos aprendido a discriminar por historia previa, que cada vez que aparece un estímulo discriminativo de cierta índole, este presenta la ocasión sí, propone la ocasión para que se presente una conducta y esta es reforzada. Entonces, esta es la manera correcta como nosotros aprendemos a discriminar, por ejemplo, que este mensaje de la pareja es correcto, pero en otro contexto, si me lo escribies a otra persona, entonces ya no es correcto. Mi reacción ante este tipo de mensaje sería diferente a la reacción que yo tendría si me escribe esto mi pareja. Lo mismo con el mensaje de la familia y lo mismo con el mensaje de los amigos. ¿Ok? La manera como yo aprendo a reaccionar ante esto o esto obedece a lo que estábamos diciendo acá. Es decir, cuando un estímulo se presenta y se ha reaccionado frente a ese estímulo y hay reforzamiento o castigo, pues obviamente este se convierte en un estímulo discriminativo de esa situación particular. Bueno, por otro lado, tenemos la generalización de estímulos y respuestas. La generalización implica, en términos generales, comportarse de manera similar ante estímulos discriminativos distintos que guardan alguna similitud dentro de sus parámetros. Bueno, y esta similitud, como les dije, pudiese ser en función de sus características visuales o objetivas. Eh, Pudiese ser alusiva a sus propiedades formales o a sus propiedades o a propiedades atribuidas de manera arbitraria. Bueno, los procesos de discriminación y generalización son procesos que podrían considerarse como diametralmente opuestos, es decir, por un lado, la discriminación implica la reacción específica ante un estímulo específico con el cual se ha tenido un previo entrenamiento o un contacto,
Y la discriminación implica una reacción específica a un estímulo y no a otro. Por otro lado, la generalización permite que situaciones específicas que nunca han participado de un entrenamiento o experiencia directa puedan funcionar como estímulos discriminativos, esto debido a las propiedades o parámetros que comparten estos estímulos. Si ustedes se fijan, este ejemplo o estas imágenes proporcionan un ejemplo. Este es un preservativo, supongamos de una marca X, y estos son preservativos de otra marca. Si ustedes se fijan, son estímulos similares. Yo podría reaccionar ante este como reacciono ante este, independientemente de cuál sea esa respuesta o esa reacción. Supongamos que fuese una respuesta de compra. Yo pudiera comprar este o este. Las características que guardan estos elementos, las características similares, son varias, desde la parte visual hasta la funcionalidad, o sea, el para qué sirven. Lo que cambiaría, en este caso, podría ser la envoltura, el empaque, o incluso algunas características propias de el preservativo, ¿sí? Como algunos aditivos que le suelen poner las marcas. Bueno, pero si usted se fija, la reacción, la respuesta de una persona ante este o ante estas es similares, aunque los estímulos sean diferentes, ¿sí? Que guardan cierta similitud nada más. Por otro lado, la discriminación, hablando en términos de métodos anticonceptivos. Por un lado tenemos los preservativos y por otro lado tenemos algunas pastillas que se toman de manera diaria. Si se fija, son dos estímulos distintos. Eh, la discriminación, como lo indica aquí, es la reacción específica ante uno de esos estímulos o ante otro. La reacción que yo tendré ante este estímulo va a ser diferente a la que tendré frente a este. No obstante, también podríamos hablar de que pudiese haber un proceso de generalización si habláramos de el concepto métodos anticonceptivos, porque dentro de ese concepto o dentro de esa serie de estímulos entran un montón que guardan unas características particulares, por ejemplo, el hecho de ser anticonceptivos. ¿Ok? Bueno, una forma de medir la generalización es utilizando algo que se conoce como el gradiente de generalización. El gradiente de generalización es como el poder observar en qué grado los estímulos, los diferentes estímulos se pueden parecer en cuanto a alguna de sus propiedades formales, características morfológicas, topográficas o incluso arbitrarias. Les traje como ejemplo un estudio que realizaron Goodman y Kalish en el 58, perdón. Y este estudio habla de que les enseñaron a unas palomas a picotear una tecla de cierto color. En este caso, la tecla de ese color, o más bien el color para ese experimento fue medido en función de esta gama de colores que se mide por, por longitud de onda, ¿sí? Entonces la tecla estaba iluminada de color anaranjado, que en términos de longitud de onda son 580, no me acuerdo qué unidad es esta, creo que es, sí, no estoy seguro, bueno, se los debo, bueno, se mide en longitud de onda, bueno, en ese caso, ellos iluminaron la tecla con 580, bueno, que era el color anaranjado, como por aquí podríamos decir. Lo interesante de eso es que la tecla iba cambiando de color conforme iba variando, conforme iban pasando los, eh, los ensayos experimentales. Y lo que encontraron en este experimento es que la respuesta ante esos cambios de la tecla se podía graficar de esta manera. En 580, que era la tecla en donde había sido entrenada la palomita para teclear, pues obviamente se presentaron el mayor número de respuestas. Pero también se presentaron números de respuestas altos en teclas que guardaban una relación similar de color medida en longitud de onda a esa tecla entrenada. Entonces podemos ver que las respuestas entre 570 y 580 y 580 y 590 fueron similares. ¿Eso qué quiere decir? Que la paloma reaccionaba ante un estímulo que guarda ciertas propiedades similares con el que fue entrenada, que en este caso era tecla de color naranja. Bueno, y aquí podemos ver en este gráfico precisamente una representación del gradiente de generalización, es decir, el grado en que se parece
un estímulo en el que ha sido entrenado un organismo y otros estímulos parecidos, que guardan propiedades similares. Bueno, finalmente, para hablar del control del estímulo dentro de la generalización de estímulos y cómo la generalización de estímulos pudiese controlar el comportamiento de las personas en función de precisamente los estímulos, tenemos que tener en cuenta que dentro de la generalización hay dos tipos de generalización: la generalización de estímulos y la generalización de respuestas. La generalización de estímulos es aquel procedimiento cuando se presenta la misma respuesta ante diferentes estímulos. Un ejemplo de eso es lo que acabamos de ver con las palomas. Los pichones picotean ante una tecla de color naranja, pero también ante estímulos que tienen cierta similitud, como un color amarillo o un color rojizo. Eh, por otro lado, la generalización de respuestas es aquella situación en donde se presentan respuestas similares ante diferentes estímulos. Un ejemplo de ello es como cuando los niños están aprendiendo a decir la palabra papá o mamá. Ellos suelen decir papá o pap o baba o papá. Cada una de estas respuestas es reforzada, de tal manera que él aprende a decir cualquiera de estas palabras para llamar la atención de su papá, o sea, para solicitar algo cuando es pequeñito. Obviamente ese es un proceso que si bien le ocurre a la mayoría de los seres humanos, con el paso del tiempo, con el paso de la historia de aprendizaje del mismo organismo y con el paso del moldeamiento que ofrecen los papás y otras personas, el niño aprende a comportarse de manera más discriminada, más discriminativa ante un estímulo, que en este caso es la palabra papá. ¿A qué me refiero? Que cuando es pequeño cualquiera de estas es válida y el niño recibe reforzamiento por parte de la comunidad verbal o de las personas que están a su alrededor. Pero conforme pasa el tiempo, las personas dejan de reforzar palabras como esta o como esta. Sí, porque el niño va creciendo y le dicen, no, 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 no baba, papá, ¿cierto? Entonces dejan de reforzar estas respuestas y empiezan a reforzar únicamente estas. A ese proceso se le conoce como moldeamiento, ustedes ya lo saben. Y hace parte de lo que es la discriminación de estímulos. ¿Por qué razón? Porque la persona empieza a aprender a responder de manera muy específica ante un estímulo únicamente y los demás estímulos cuando se presentan, cuando esa conducta es presentada, no reciben reforzamiento, lo que quiere decir que empiezan a extinguirse hasta que llega a un punto en que desaparecen. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la generalización de estímulos y la discriminación de estímulos son dos procesos complementarios, decíamos hace un momento, diametralmente opuestos, pero que se complementan dentro de la historia de aprendizaje de un organismo. Este, que les acabo de poner, este ejemplo, es una muestra de ello. ¿Ok? Bien, este tema es importante para el análisis funcional porque en muchas ocasiones, cuando uno está analizando el comportamiento de una persona, se da cuenta ya sea de que existe discriminación de estímulos o generalización de estímulos y eso produce ciertos comportamientos en las personas. Tal es el caso de las ansiedades generalizadas, por ejemplo, o ansiedades específicas. Tal es el caso de las fobias, tal es el caso de los pensamientos intrusivos y automáticos que se presentan de manera recurrente. Esto puede ser por una discriminación de estímulos. En ocasiones, esta discriminación se da de manera operante, es decir, ante un estímulo la persona presenta una conducta y esa conducta es reforzada. Pero también se puede dar de manera o bajo el esquema de aprendizaje pavloviano. Esto quiere decir que ante la presencia de un estímulo condicional, la persona presenta una respuesta condicional, que es una respuesta, entre comillas, automática, porque recuerden que inicialmente esa respuesta es refleja, pero que ha sido entrenada por apareamiento de estímulos. Bueno, em, y es importante saber que existe esa discriminación de estímulos y que le puede ocurrir a la persona dentro de su proceso de aprendizaje, lo cual puede generarle malestar. ¿Sí? Si estamos analizando, no sé, algún tipo de malestar en la persona, hay que tener en cuenta que esto puede ocurrir. Bueno, entonces se puede hipotetizar acerca de la generalización de estímulos cuando la persona reacciona de cierta manera ante estímulos parecidos por una historia de aprendizaje, como cuando la persona intenta, como cuando la persona no se permite
no se permite socializar con otras personas por una mala historia de aprendizaje en donde esa socialización dio como resultado algo aversivo. O cuando la persona no se permite entrar en una nueva relación amorosa porque sus relaciones amorosas previas han sido aversivas. ¿Sí? Ahí podríamos hablar de que hay generalización de estímulos o generalización de respuestas. ¿Ok? Listo, eso es todo muchachos. Ese sería el tema de control por el estímulo.